Ninguna pregunta, ¿no? Deditos. Bueno, deditos para arriba, vamos a seguir entonces. Vimos lluvia de deditos. Vimos medidas de tendencia central, nos quedan ver medidas de variabilidad o de dispersión y otros que son medidas relativas, ¿no? De las medidas que aparecen ahí, al rango ya lo conocen, ya hablamos del rango. Y aparecen otras que tienen unos nombres un poco fantásticos, que hacen algo parecido a lo que hace el rango, que es contarnos qué tan desparramados están los datos. Pero el rango lo que hace es tomar para su definición solamente dos valores de referencia, que son el valor máximo y el valor mínimo, ¿no? Entonces, esta medida, rango, tiene poca conexión con otras cosas que ya vimos, que es, por ejemplo, la media. Solamente nos cuenta qué tan distante está el valor más chico del valor más grande, ¿sí? Ahora, hay otras medidas que usan a la media como referencia y entonces voy a decir qué tan desparramados están los datos respecto de la media, ¿no? Esta no dice respecto de nadie, es qué distancia hay entre el más chico y el más grande. Y ahí aparece una desviación que se llama desviación media y otra desviación que se llama desviación estándar. Desviación media, escrita así, la vamos a ver ahora y después nunca más, ¿sí? Pero por lo menos para saber que existe. Después aparece el desvío o desviación estándar, que a esta sí la vamos a ver mucho. ¿Qué hacen estas dos medidas? Toman como referencia a la media o promedio para decir qué tan desparramados están los datos, ¿sí? Vamos a tomar como ejemplo uno que va al final, así que voy a pasar 200 rápido. Y vamos a tomar ese primer conjunto de datos que aparece ahí. Faltó cerrar ahí para que veamos dónde estará eso. Ahí apareció. ¿Dónde estará? Ahí aparece por arriba y se me escapa. Bueno, quedará así, se los escribo porque no sé dónde está. Ahora cuando aparezca Alexis. Los valores son 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10 y 11. Ya los escribo en una lista de datos, ¿sí? Tengo a 7, 8, 9, 10 y 11. Este aparece una vez, este aparece dos veces, este aparece cuatro veces, este aparece dos veces y este aparece una vez. Ese es el que está en el primer renglón, ¿sí? Quiero saber cuál es el valor medio o el valor promedio de este conjunto de datos. ¿Qué harían ustedes para calcular el valor medio o valor promedio para este conjunto de datos? ¿Qué harían? Calcular la media. Si tengo todavía, le voy a pedir a Mica. Mica FC. Ale, ¿te puedo pedir que pases vos o Mica a cerrarme acá una cosita que me queda en la proyección de la pantalla? Que yo traté, pero no encuentro el cursor. Sorry.
¿Qué harían para encontrar el promedio? Sumo todo y divido por la cantidad. Entonces, media, voy a asumir que estos datos provienen de una población porque no me dicen nada. Sumo todos los valores de la variable y divido por la cantidad. Bueno, cuéntenme. De paso repasamos. 7 más 8 más 9 más 10 más 11, fin. ¿Así hago? 7 más 8 más 9 más 10 más 11 y ya casi choqué acá con el borde. Dividido 1, 2, 3, 4, 5, ¿así? Muy bien. Casi, ¿eh? Divido por la cantidad de veces que aparecen los datos, que en realidad son 10. 1 más 2 más 4 más 2 más 1. Tengo 10 datos y veo que el 7 está repetido una sola vez, pero el 8 está repetido 2 veces, pero el 9 está repetido 4 veces. Y el 10 está repetido 2 veces y el 11 solo 1. Ahora sí, voy a calcular bien la media. Ojo, porque así entró al final y cayeron unos cuantos con esa trampita. Cuestión entonces, que la media es 9. Muy bien. Media 9. Seguro puedo calcular el rango. Para el rango no necesito más que saber cuál es el valor más chico de la variable y cuál es el valor más grande de la variable, con lo que ya tendría una medida que me habla de qué tan desparramados están estos datos. La distancia que hay entre el 11 y el 7 es 4. Sí, pero no me dice nada esa medida, ¿no? Es qué tan distante está el más grande del más chico. Ahora, si yo quiero saber qué tan desparramados están estos valores respecto a la media, tengo como opción la desviación media. ¿Qué hace la desviación media? Un promedio de las distancias que hay de cada valor a la media y nada más. Entonces, necesito saber qué distancia hay de cada observación a la media. ¿Sí? ¿Qué distancia hay entre el 7 y el 9? Hay 2, pero el 7 está a la izquierda del 9, así que es menos 2. El 8 del 9 está a una unidad, pero el 8 está a la izquierda del 9, así que acá voy a poner que está a la izquierda del 9. El 9 del 9 no hay distancia, el 10 del 9 hay una unidad y el 11 del 9 hay 2 unidades. ¿Sí? Si yo hiciera el promedio de estas distancias, ¿qué pasaría? Voy a decir, el menos 2 como distancia aparece una sola vez. También aparece el menos 1 como distancia, pero aparece 2 veces. Aparece el 0 como distancia 4 veces. Aparece el 1 como distancia 2 veces. Y aparece el 2 como distancia una sola vez. Si hago el promedio de estas distancias, así como está, ¿qué me va a dar? Seguro. ¿Hace falta que haga la cuenta? Cero, porque esa es una de las características que tiene la media, ¿no? Se ubica de tal forma dentro de todas las observaciones que el peso que hay de cada lado es cero, compensa. Entonces, ¿para qué voy a hacer esta cuenta que me va a dar cero? No tiene sentido. Entonces, ¿qué voy a arreglar para hablar del promedio de distancias? En la desviación media dice que a todas estas distancias las van a tomar en valor absoluto y entonces se arregla ese problema. Si no, siempre me daría cero cuando hago esta cuenta. A eso le llamamos desviación media.
el promedio de todas las distancias tomadas como valor absoluto respecto a la media. Ahora ya no me va a dar 0 porque no compenso las distancias, ¿no? Son todas positivas. ¿Y qué da esta desviación media? Yo estoy esperando que ustedes hagan, entonces calculadora ya no traje. Era tarea de ustedes. 2 más 2 más 2 más 2, 2, 4, 6, 8, 0, 8. Tic-cric. 0,8. ¿Qué me dice este numerito, esta medida? Voy a hacer una idea de numerito. Acá está el número 9, el promedio de medidas. Y tengo algunas medidas que son más chicas, como el 7 y el 8. Este es más chiquitito todavía. Y tengo algunas medidas que son más grandes, como el 10 y el 11. Si este fuera mi centro, el valor medio o la media en este caso para nosotros, no sé si ya no me pasé. Acá está la medida promedio. Estas distancias que quedan acá, para todas las observaciones, porque acá tenía 2 tipitos de esta medida, y acá tenía 2 tipitos de esta medida, y acá tenía 4 tipitos de esta medida, en promedio estas distancias, la desviación promedio de distancias es 0,8. ¿Sí? ¿Está bien? No se usa mucho porque da mucho trabajo y las calculadoras no traen esta medida. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular otra medida. Esa, ¿viste que no supe mover el mouse para encontrar el cursor? Dale, genial. Ahora, otra solución para este problema. Ya tengo las distancias calculadas y acá calculé el promedio de las distancias tomadas en valor absoluto. ¿De qué otra forma podría deshacerme de estos positivos y negativos para que no me molesten cuando quiero hacer el promedio? Esta opción ya la tomamos, ponerle valor absoluto a todas las distancias, me deshago de los negativos y ya está. ¿De qué otra forma puedo hacer lo mismo? Elevando al cuadrado esas distancias. Entonces acá, en vez de decir menos 2, ahora va a decir simplemente 4. Y ya no tiene signo negativo. Entonces, acá voy a hacer de todas estas distancias el cuadrado y con eso me deshago del problema que tenía con los signos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahora? Que si estas medidas eran alturas, ahora tengo acá alturas al cuadrado. Si estas medidas de acá eran dólares, ahora tengo acá dólares al cuadrado. No me gusta tanto, ¿no? Ya no estaría hablando de distancias, sino que estaría hablando de distancias de la media elevadas al cuadrado. ¿Y cómo resolvemos eso? Cuando no nos gusta un cuadrado, ¿cómo lo resolvemos? Le ponemos una raíz. Entonces, por lo pronto, esto que encontré acá se llama varianza y es una unidad, es una medida que me cuenta respecto a distancias, pero al cuadrado. Si quiero arreglar eso, como bien dijeron ustedes, voy a hacer el desvío estándar simplemente haciendo la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, lo que sea que me dé esa cuenta, la voy a pasar a raíz.
entonces voy a tener 4 por 1, más 1 por 2, más 0 por 4, más 1 por 2, más 2 por 1. No, este es 4. Así meto la pata. Y entonces el desvío estándar me va a contar algo parecido a lo que me contaba la desviación media. ¿Sí? Esta hace un promedio de distancias tomadas en valor absoluto, este estandariza esas distancias elevándolas al cuadrado. ¿Estamos acá? Antes de seguir. A la varianza y al desvío estándar también le vamos a asignar letras distintas dependiendo de si vienen de una población o de una muestra. Si vienen de una población, usamos letras de nuestro abecedario. Si vienen de una población, usamos letra griega. Varianza que viene de una población, la letra sigma elevada al cuadrado, porque es varianza. Si es desvío estándar, la letra sigma sin el cuadrado. Eso si viene de población. Si todo lo que tengo acá se refiriera a una muestra, no solo cambia el símbolo para la varianza y el desvío, sino que también va a cambiar un poquito la fórmula para calcularla. Varianza que viene de una muestra, una letra S elevada al cuadrado, desvío que viene de una muestra, una letra S sin el cuadrado. Nosotros dijimos que creíamos que íbamos a asumir que esto venía de una población, entonces la media se llevó la letra mu y el desvío estándar se va a llevar la letra sigma. No tengo idea de lo que da esto. 4 y 4, 8 y 4, 12 sobre 10, raíz de 12 sobre 10. ¿Numerito? Eso es 12 sobre 10. ¿Y la raíz de 12 sobre 10? ¿La raíz de 1,2? ¿O ya me dijeron la raíz? 1.09. Bien. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Buenas noticias. La calculadora en modo estadística hace este cálculo. ¿Se acuerdan que el otro día veíamos qué hacía en el modo 1 y qué hacía en el modo 2? ¿Qué hacía en la tecla 1 y qué hacía en la tecla 2? Que en una me contaba la suma de los cuadrados, la cantidad de observaciones que habíamos cargado y después nos quedamos fascinados porque en la otra tecla estaba la media. Bueno, al lado de esa media, ¿se acuerdan que aparecían, dependiendo de las calculadoras, unas letras más o menos raras? Esas letras más o menos raras vienen por este lado. Me cuenta el desvío, la calculadora, en dos opciones. Me cuenta el desvío poblacional y me cuenta el desvío muestral. Y yo tendré que elegir en qué situación estoy para copiarme ese numerito de la calculadora. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo hicimos? ¿Están colgados otra vez hoy? ¿No tomaron la leche de vuelta? Ah, no hay media. Pónganle azúcar al mate entonces. ¿Se acuerdan que lo hicimos? Vamos a probar con la calculadora esto mismo. Ojo, que acá está contado varias veces. Vamos a practicar, ya que estamos, modo estadística la calculadora, rapidín.
Y lo hacemos para el grupo de datos 2. Total, este ya tenemos. Ahí abajo en la pizarra está el grupo de datos 2. Acá se los copio para los que están en sus casas. Por si las dudas justo están haciendo esto, tenemos ahí información del grupo de datos 1. El grupo de datos 2 tiene valor de la variable 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15. Todos se repiten una sola vez, salvo el 9 que se repite 2 veces. Entonces ahí tengo la media, grupo 1, y vamos a hacer lo mismo para el grupo de datos 2. La media, el rango, la desviación media, el desvío y la varianza. Su calculadora el desvío medio no le va a dar, así que deberíamos agregarnos acá una columnita una vez que ustedes sepan la media para hacer la media menos el desvío. Grupo de datos 2, a este vamos a llamarle así y a este vamos a llamarle grupo de datos 1. ¿Tienen su calculadora en la mano? ¿Ya puesto en modo estadística? Todos los datos una sola vez, salvo el 9 que se repite 2 veces. ¿Listo, modo estadística? ¿Le pidieron la media? Si ya cargaron todos los datos. Nueve da la media. Bueno, tienen algo en común estos dos conjuntos de datos, ambos tienen la misma media. Así que acá tendría que hacer 3 menos 9 me da menos 6, 4 menos 9 acá me da menos 5, 5 menos 9 acá me da menos 4, 6 menos 9 acá me da menos 3, 9 menos 9 acá me da 0, 12 menos 9 acá me da 3, 13 menos 9 acá me da 4, 14 menos 9 acá me da 5, 15 menos 9 acá me da 6. Para la desviación media, entonces tendría que pasar esto todo a valor absoluto y multiplicarle por la frecuencia cuando voy a hacer la suma. Igual, la única que está repetida 2 veces es esta, así que no me va a cambiar mucho, ¿no? Todas las otras aparecen una sola vez. Sigo teniendo 10 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así que la división sigue siendo dividido 10. Y voy a hacer valores absolutos. Entonces tengo 6 más 5 más 4 más 3. 6 más 5, 11, más 4, 15, más 3, 18. Y lo mismo tengo del otro lado, así que 18 por 2 debe ser algo así como 36, desviación media 3.6, como dice la compañía. Muy bien. Eso no me da la calculadora. ¿Qué sí les da la calculadora? Les dio seguramente esta media, seguro, y en la teclita esa les da 2 opciones de desvío. Ahí apréndanle a ver cómo les habla su calculadora. ¿Cómo te dice a vos? ¿No te habla? Está peleada. ¿Cómo te habla a vos?
Shift 2. Shift 2 a él le dice que en la tecla 1 va a encontrar el promedio y le dice X raya. Manejate si no te gusta la X raya, si le querés poner sigma, ponele vos, dice la calculadora. Todo eso es mala vuelta. Y en la tecla 2 dice sigma de X y en la tecla 3 le dice S de X. ¿Cuál debería usar? ¿Sigma o S? Sigma, porque nosotros dijimos que íbamos a hacer las veces de que nuestros datos venían de una población. Entonces yo debería tocar ahí la tecla 2 y apretar el igual a ver qué me da. Todas hacen más o menos lo mismo, cambia un poquito el símbolo que uso. 4,15 es el desvío estándar poblacional. A todos les da lo mismo, salvo que hayan metido la pata con cargar los números. Fíjense qué les daría en la otra tecla. En el desvío, pero ahora muestral. ¿Hay diferencia? Para nosotros parece que no, ¿no? Pero la fórmula de cálculo es distinta y por eso da un número diferente. No les vamos a corregir que el número esté mal, porque el número va a estar mal. No nos importa que haya 2 dígitos de diferencia, 1 dígito de diferencia, no pasa por ahí, pasa por la ¿sí? Nosotros miramos, ahí le dio 3,14, le dio 3,15. ¿Está ahí el error? No, ahí no está el error está en el 3,15 y el 4,36, donde sí hay un error conceptual de fondo, ¿sí? No por la cantidad de dígitos que use. Y si quisiera la varianza, que la varianza no me da la calculadora, agradezco que me dio el desvío. ¿Qué tengo que hacer? Pasa nada, hay que hacer 4,15 al cuadrado y listo. Debe ser algo como 16 y pico, ¿no? 4 al cuadrado lo sé, 0,15, 0,33, pero no sumarle mucho al 16. ¿Listo, pollo? ¿Por qué estás peleada con tu calculadora? Ah. ¿Estamos hasta acá? Sí, yo sí tomé la leche, ¿eh? Sorry si ustedes no toman la leche. Ya me conocen. ¿Preguntas hasta acá? Nada. Bueno, entonces, estos dos conjuntos de datos que en el contexto me habían dicho que era información sobre, que decía, bla, 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 producciones diarias de un grupo de trabajadores, ¿no? Acá tengo lo que producen por día un cierto grupo de 10 trabajadores y acá lo que producen por día cierto grupo de otros trabajadores, ¿no? Competencia entre grupos de trabajadores. ¿Qué veo en estos dos grupos de trabajadores? Que en promedio producen lo mismo, ¿no? La producción promedio de los dos grupos es exactamente la misma, pero hay algo que los hace diferentes. En promedio es lo mismo, pero ¿dónde hay más desparramo? Entendemos que desparramo es cuando está todo separado, ¿no? En este grupo 2, el promedio quedó por acá. Hay trabajadores que no se fueron a tomar mate y otros que se ponen las pilas y compensan lo que estos quedaron tomando mate y ellos trabajan mucho. Y acá en este grupo, más o menos todo lo mismo, más o menos todo parecido. ¿Se ve? Eso para estadística se puede hacer con un numerito. No lo vamos a hacer mirando esto y decir, qué desparramo que hay acá. Vamos a ponerle un nombre lindo, dijeron en estadística. ¿Qué puedo hacer para comparar ese comportamiento diferente que tienen estos dos grupos de datos? Voy a usar de vuelta información que ya tengo de estos cálculos para compararlos, ¿sí? Entonces tenemos hasta ahora el promedio para los dos, el rango para los dos, y acá eso no hice, pero este es 12, desviación media, varianza y desvío para los dos grupos de datos. Tengo información acerca de algunas medidas de tendencia central
y algunas medidas de variabilidad. Todas estas que están acá son medidas de variabilidad. Variabilidad o dispersión, ¿no? Eso estaba en la propaganda de lo que íbamos a hacer hoy. Desviación media, entonces, una formulita de cálculo que usa valor absoluto para compensar las distancias positivas y negativas. Varianza, que usa el cuadrado de ese valor para sacarle el signo negativo y tener todas las medidas en la suma que sean positivas. Y para deshacernos del problema en el que nos metimos por elevar al cuadrado, la raíz de ese mismo número. ¿Sí? Entonces, la medida que llamamos desvío estándar, resulta importante para la estadística, no importa si viene de población o de muestra, porque me sirve para comparar, al igual que la desviación media, pero no tiene tanto marketing, cómo se comportan los datos. Evidentemente acá, si yo tengo que hablar de variabilidad, teniendo las dos la misma media, supongamos que no tengo los datos verdaderos, mirando este desvío, puedo ver que esta tiene mayor variabilidad, ¿sí? Pero puedo decir que es mayor porque ambas tienen la misma media. Entonces, teniendo la misma media los dos, miro esa variabilidad y me doy cuenta que en el que tiene más grande la variabilidad es porque las desviaciones eran mayores. ¿Qué pasaría si acá en vez de ser 9 hubiera sido 11, o hubiera sido 8, o hubiera sido cualquier otro número? Y yo quiero decir dónde hay más variabilidad. Pierdo la referencia de que las dos tienen la misma media y entonces no puedo decir cuál es más grande o más chico, ¿no? Entonces puedo decir cuál es de estos dos números es más grande si tomo el mismo valor como patrón. La formulita de esta variabilidad, acuérdense que era la raíz cuadrada de las distancias entre las observaciones y la media elevada al cuadrado, dividido la cantidad de observaciones, ¿no? Esto es desde el primero hasta el último de los valores. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si yo tomo la misma media, puedo comparar variabilidades, pero si no estoy tomando la misma media, ¿cómo voy a comparar una cosa con la otra? No puedo. Vamos a hacer entonces un cambio para que pueda comparar variabilidades de dos grupos. Y ahí viene una medida que se llama coeficiente de variabilidad. Este coeficiente de variabilidad iguala cosas. Aunque yo no tenga la misma media, aunque las medidas se hubieran tomado en otras unidades, en otros tiempos, en otros lugares, ese coeficiente de variabilidad hace que al referirme a la media como medida patrón, estandarice cosas, ¿no? Todo puede ser observado con este coeficiente. No importa si tienen la misma media, no importa si las medidas o las unidades de las variables eran la misma, igual puedo comparar conjuntos de datos diferentes. ¿Qué voy a hacer? Para el coeficiente de variabilidad, voy a dividir la media sobre el desvío. Otro coeficiente. Profe, perdón. Sí, señorita. Una consulta. ¿Coeficiente de variabilidad es lo mismo que el coeficiente de variación? Sí, sí, sí. Perfecto, gracias. CB. Así, simbolito CB. Coeficiente de variabilidad o coeficiente de variación. Hay distintas formas de calcularlo. Acá hay algunos coeficientes de variación que toman la mediana, ¿no? Si la media no fuera la medida patrón, acá en vez de tomar media, tomará mediana, ¿sí? Entonces compara dos conjuntos de datos tomando como centro a la mediana. Acá puedo tomar el desvío
medio en vez del desvío estándar, pero lo tengo que contar, ¿no? Yo estoy poniendo en medida relativa una comparación de dos cosas. La distancia promedio de las observaciones a la media o la distancia promedio de las observaciones a la mediana o la distancia promedio de las observaciones a la moda, ¿sí? Tengo que contarlo acá. Nosotros tomamos generalmente en todos los exámenes, en todos los ejercicios, acá la media, población o muestra, y acá el desvío estándar. Y esto, para poder leerlo, lo pasamos a porcentaje. Entonces, acá me va a dar un 0, algo, lo multiplico por 100 y ahora esto que aparece como resultado va a ser porcentual. ¿Sí? Ya que tenemos nuestras cuentas hechas ahí arriba, vamos a hacer el coeficiente de variabilidad para el grupo 1 y nuestro coeficiente de variabilidad para el grupo 2. Para el grupo 1, coeficiente de variabilidad. La media es 9, igual acá. Cambian el desvío, ¿no? El desvío en uno es 1,09, mientras que en el otro es 4,15 o 4,14, dependiendo de las cuentas que le hayan dado. No termino ahí. Si bien es cierto que lo fuerte ya está hecho, me faltaría multiplicar por 100. Resultado multiplicado por 100, resultado multiplicado por 100, y a esto lo leo como porcentual. 9 dividido 1,09 por 100. 0,9 por 100. 9, algo. 8, algo. Acuérdense de sacar su calculadora del modo estadística por si las moscas. ¿Qué da? 8, ¿cuánto? 8,25. ¿Ya le puedo poner por ciento? ¿Sí? ¿Hay que multiplicar esto por 100? ¡Epa! Ah, 216 con 27, 87. ¿Y acá? ¿Será? ¿Este multiplicaron por 100 también? Porque hice mal yo la fórmula. Desvío sobre media. Sorry. Desvío sobre media. Ahora sí. 1,09 sobre 9. Con razón no me salían esos números. Sobre 9 y acá 4,15. Ahora sí. Acá. Y 4 dividido 10. 40 por lo menos. 46,11. Ahora sí, ¿no? Por suerte, hay una tabla de fórmulas que está permitido usar en el práctico y en los parciales. Siempre, en los finales también. ¿Tienen su tabla de fórmulas? No tienen que acordarse nada de memoria. Bueno, algunas cosas sí. No voy a mentir tanto. ¿Tiene su tabla de fórmula? Vamos a buscar esto que estamos haciendo, si no, ¿cómo voy a encontrar el coeficiente de variabilidad? Está en la primera hoja seguro. ¿Eh? ¿No está el coeficiente de variabilidad? Tabla de fórmulas, y hay una tabla de fórmulas y una tabla de tablas. Dice, ya voy a agarrar, fórmula de Sturgeon.
no me la tengo que acordar. Longitud de los intervalos, fácil, pero ya no me la tengo que acordar. Fórmula de cálculo para la varianza muestral, fórmula de cálculo para la varianza poblacional, covarianza, coeficiente de correlación de Pearson, fórmula de cálculo, coeficiente de correlación de Pearson, no está en la primera hoja al menos. Tampoco está. Dos coeficientes que tenemos que agregar entonces. Menos mal que me avivé que estaba haciéndome acá. Fíjense que la fórmula dice fórmula de cálculo, ¿no? Y la que tenía yo escrita del coeficiente de variación, no el coeficiente de variación, del desvío estándar, era la fórmula de definición, ¿no? Esto que está acá escrito, xi menos mu cuadrado sobre n, esa es la fórmula de definición. Si ustedes van al apunte, ahí seguro va a estar. No me cabe en duda de que en el apunte sí o sí está. Para la fórmula, al hacer control C, control V, nos olvidamos alguna. Esta es la fórmula de definición. Me dice cómo tendría que pensar esa fórmula. Pero podemos usar propiedades de las matemáticas para convertir esta fórmula que me obliga a calcular todas estas restas, ¿sí? Hay un montón de restas que tengo que calcular, en una fórmula más manejable. Entonces tendría que hacer el cuadrado del binomio, usar propiedades de la sumatoria y un montón de cosas para que esta fórmula, que acá se llama fórmula de cálculo, se convierta en lo que ustedes aparece ahí, dice fórmula de cálculo. En la fórmula de cálculo, dale, robo de vuelta. Sí, la tablita. En la fórmula de cálculo que dice fórmula de cálculo para la varianza poblacional, dice varianza, pero saco este cuadrado y lo mando al otro lado como raíz, ¿sí? Dice, la cantidad de observaciones por la sumatoria de los valores observados al cuadrado. ¿Dónde estoy? Acá. Menos la sumatoria de los valores observados, la sumatoria elevada al cuadrado, y todo esto dividido la cantidad de observaciones al cuadrado. ¿Sí? Es la que tienen ahí, solamente que el cuadrado lo mandé al otro lado como raíz. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Esta me obligaría a hacer la tabla y hacer todas las restas y no olvidarme de multiplicarle por la frecuencia, ¿sí? Lo puedo hacer, obviamente, pero me obligaría a hacer la tabla. En cambio, en esta fórmula, con que me cuenten en el problema las sumatorias de los valores x elevado al cuadrado. Acá, primero a los valores de x lo elevo al cuadrado y después lo sumo, mientras que acá tengo la sumatoria de los valores x normalito, sin hacerle nada, y a la sumatoria le elevo al cuadrado. Entonces, si yo tengo esta información en el problema, uso la fórmula de cálculo, no la definición. Y obviamente me debe dar lo mismo, ¿no? De ahora en más, solo esa. Si tienen la calculadora en el modo estadística, seguramente que la calculadora hizo esto. Por eso en la tecla 1 le daba la opción de dos sumas. ¿Se acuerdan? En la tecla 1 decía la sumatoria de los x y la sumatoria de los x al cuadrado. ¿Para qué me había dado eso? Porque la calculadora ya sabía que yo los podría querer para ponerlos acá. ¿Sí? ¿Qué cambia en esta fórmula si en vez de ser datos que vienen de una población, estuviera trabajando con datos que vienen de una muestra? Lo que va a cambiar a partir de la fórmula de definición es que acá va a decir, en vez de mu, una x promedio, y acá en vez de n va a decir n menos 1. Por eso en algunas calculadoras le dice sigma n y sigma n menos 1. Las más viejitas, las que ya no usan sigma y s, le ponen como referencia la n y la n menos 1. Con n menos 1 seguramente que es muestra. Con n seguramente que es población. ¿Sí? Y al tener distinta esta fórmula, obviamente que la fórmula de cálculo es distinta. Ustedes la tienen ahí en su tablita de fórmulas, ¿no? Acá no dice así, dice de otra manera. ¿Bien? ¿Qué me cuenta? Vuelvo para atrás. ¿Qué me cuentan estos números que sacamos como coeficientes de variabilidad?
independientemente de quién sea la media, ¿sí? Porque acá puede ser 9, puede ser 10, puede ser cualquier número, independientemente de quién sea la media, en cuál de los dos conjuntos de datos hay mayor dispersión, más desparramo, en el grupo de datos, en el conjunto de datos. Acá hay una variabilidad de distancias de alrededor del 12%. ¿Sí? Si yo hiciera mi dibujito, por acá anda el 9, esa es mi media, y las distancias que hay de los valores más chiquitos y los valores más grandes a ese centro, ¿sí? La distancia promedio de todos esos valores, me dice que hay una distancia promedio del 12%. Pueden estar algunos acá y algunos acá, pero en promedio, ¿eh? Fíjense que siempre dividimos por la cantidad de observación. En cambio acá me dice que si bien la media era 9, ahí andaba el 9, la variabilidad promedio es del 46%. ¿Sí? ¿Cuál grupo de datos es más homogéneo? Este. Puedo comparar con este que es casi 50, este que es 12, este es más homogéneo. Y lo contrario a homogéneo es heterogéneo. En este conjunto de datos hay más dispersión, no son todos parecidos, son diferentes, hay más heterogeneidad, ¿sí? Pero porque los números son bien diferentes, ¿no? Si acá en vez de decir así, hubiera dicho, no sé, 13. Entre 12% y 13%, ¿hay mucha diferencia? Así le vamos a decir, ¿eh? Hay diferencia entre estos dos conjuntos de datos, pero en los dos habría poca variabilidad, de alrededor del 10%, y ya meto todo en la misma bolsa. Ahora, entre 12 y 46 era acá, ¿no? Ahí sí, no me caben dudas de que en este conjunto de datos hay mayor variabilidad, es más heterogéneo. ¿Listo? ¿Preguntas? Generalmente este coeficiente uso para comparar conjuntos de datos. Si lo tengo solito, no sé qué es mucho o es poco, ¿eh? No sé si 12% es mucho, no sé si 15% es mucho, no sé dónde pongo homogéneo o heterogéneo. Sí puedo comparar entre dos, ¿sí? Pero si acá me da 15, ¿voy a decir que eso es mucho o que eso es poco? Ah, qué sé yo. Depende, ¿no? ¿Quién era la variable? ¿Qué estaba queriendo yo contar en este? ¿Era la nota de que se sacaban los alumnos en los exámenes? 10%, recontra homogéneo. Diferencia de salarios en una empresa, 15%, ya no son todos muy parecidos, ¿no? En promedio hay un 15% de variabilidad, ya no son todos parecidos. Tengo que mirar este numerito que es porcentual, no tiene unidades porque las perdió, ¿no? Porque si acá esto eran dólares, esto también está en dólares, y se va dólares con dólar y me queda una medida adimensional, no tiene unidades. ¿Qué puedo usar? Y solamente termina en porcentaje, ¿no? Puedo usarla para comparar o para tener una idea de qué tan separados están los datos del promedio, pero más que eso no me da. ¿Listo hasta acá? Otro coeficiente que sirve para mirar otra cosa, esto me servía para mirar dispersión, homogeneidad, heterogeneidad, es el coeficiente de asimetría. Y ahí hay muchos coeficientes de asimetría, hay definiciones diferentes para esos coeficientes. Nosotros usamos el coeficiente de asimetría de Pearson. Amamos a Pearson. Hay otros. Adoptamos a Pearson.
¿Qué hace este coeficiente? Igual que el coeficiente de variabilidad, es un número sin unidades, adimensional, que compara la distancia que hay entre la media y la mediana, compara esa distancia en términos del desvío. Usa para comparar estas dos el desvío. ¿Qué tan separadas están estas dos? No en unidades de la variable, sino en términos del desvío. El desvío me sirve como unidad patrón. Y esa distancia, como es pequeña, siempre desvío, no desvía. Multiplicamos por 3. ¿Sí? 3 veces la distancia entre la media y el desvío sobre unidades arriba, la que sea mi variable, unidades abajo, la que sea mi variable. Entonces, esto no tiene dimensión. Me va a dar un número. Ese número que me va a dar está sí o sí entre menos 3 y 3. Esta medida me va a servir no para hablar de variabilidad, sino que me va a hablar de forma. ¿Qué forma tiene mi conjunto de datos? La media, que es la que se tironea cuando tengo datos para un lado o tengo datos para el otro, se correría de la mediana, ¿no? La mediana siempre es central por ubicación, por orden. Esta es la que se correría para un lado o para el otro. Entonces, esta medida lo que quiere contarme es eso. ¿Está tironeada la media para un lado o para el otro o quedó centralita igual que la mediana? Cuando ese número me da valores de este lado, voy a decir que hay sesgo a derecha. ¿Quién se corrió hacia la derecha? Esta. Ganó la media a la mediana. El resultado me dio positivo. Si el resultado me diera negativo, es porque la mediana es más grande que la media. Es decir, la media fue tironeada hacia el lado de los números bajos. Se corrió hacia la izquierda. Sesgo a derecha, sesgo a izquierda. Sesgo positivo, sesgo negativo. Sesgo me habla de que hay un corrimiento. ¿Sí? La palabra sesgo me dice que estoy mirando para un lado más que para el otro. Y ahí sí hay más o menos algunos criterios respecto a cuándo es mucho sesgo y cuándo es poco sesgo. Mucho sesgo cuando esté cerca del 3, por este lado o por este lado. Poco sesgo cuando esté cerca del 0. Y cuando no hay sesgo, el conjunto de datos se dice que es simétrico. Cualquier otra cosa es asimétrico. Se torció para un lado. No hay mucho convenio, no hay mucho acuerdo respecto a esto, pero podemos decir entre 0 y 1 leve, entre 1 y 2 moderado, entre 2 y 3 intenso, fuerte. Y así buscan palabras para decir poco, mucho, nada. ¿Sí? ¿Cuándo voy a decir que el sesgo es tan pequeño que lo desprecio? El coeficiente me da, coeficiente de asimetría, me da un número cerquita del 0. ¿Cerquita del 0 es esto? No sé. Yo cerquita del 0 diría que es esto. Pero esa soy yo. No hay criterio. Tengo que ver en qué contexto estoy trabajando, quién es la variable. Pero 0,2 acá ya no es cerca del 0, ¿no?
Ya no está tan separado que no veo la diferencia entre el 0,2 y el 0. Ya veo la diferencia. Entonces, despreciable hasta 0,1, ¿les parece? Ahí sí está bastante cerca. ¿Por qué? Y porque tengo que comparar esto con el 1. El 0,5 ya lo veo, está ahí, ¿no? Y el 0,2, bueno, anda por acá. 0,1 más cerquita. Es un criterio propio. Entonces, uno debe decidir. Me da 0,15. La profe dijo 0,1 que sí, el 0,2 que no. ¿Y con 0,15 qué hago? Decidan ustedes. Va a ser una situación de vida o muerte en la que ese 0,5 sea importante. Van a tener que decir si ese conjunto de datos con un coeficiente de asimetría es simétrico o es asimétrico con sesgo a derecha. En cualquier caso diría leve sesgo a derecha, ¿no? ¿Qué estoy contando? Que si comparo estos dos números, la media y la mediana, los comparo, acá estaba la medida que llamaba media y acá estaba la medida que llamaba mediana. ¿Sí? La distancia que había entre esos dos numeritos lo comparé con este, que era el desvío. Entonces, ¿cuántas veces entra el desvío en esa distancia? ¿3 veces esta distancia? En 3 veces esa distancia entró el desvío solamente 0,15 veces. Eso es poco, ¿no? Ahora, si en esto entra una vez el desvío, ahí ya ni hablar, ya estoy en un sesgo considerable, no lo puedo despreciar. ¿Listo? Nuestro conjunto de datos. Vuelvo para atrás donde estaba nuestro ejemplo, o para adelante, quién sabe dónde estaba nuestro... Ahí. ¿Qué sesgo vamos a decir que tiene? La calculadora no les da la mediana, ¿eh? Yo tampoco les voy a dar, así que no me miren a mí. ¿Quién será la mediana? ¿Por qué? ¿Cómo se hace la mediana? Menos mal que fue solo la semana pasada, si no, quién sabe dónde habían dejado eso en la memoria. Quedó en la mesita de luz. Es el conjunto de datos par. Sí, este es Se un hace los dos conjunto. centrales y dividimos por 2. Bien, tengo un conjunto de datos que tiene 10 elementos, ¿no? 10 es par. Voy a buscar como índice de posición, que no me acuerdo qué letra le habíamos puesto, voy a ponerle I, la cantidad de observaciones dividido 2 porque estoy buscando el medio, mitad para un lado, mitad para el otro. Sé que 10 dividido 2 me da 5, ya quería poner el 5 acá. Entonces, no es 5 el valor de la mediana, ¿eh? Hacen eso en los parciales. Nos matamos de la risa y después le ponemos el 1. Mediana. Índice de posición 5, es un número entero. Y dijimos, si cualquier índice me daba entero, mala noticia porque tenía que buscar a 2. Tengo que buscar al tipo que está en la posición 5 y tengo que buscar al tipo que está en la posición 6 para hacer su semisuma, el medio de los dos. Si fuera una cantidad de datos impares, seguro que cuando hago cantidad de datos impares dividido 2, acá me da un número decimal. Y ahí es bueno eso porque siempre me voy al siguiente entero y busco uno solo. Pero no me quedo por el camino, ¿eh? No me quedo allá, sigo. ¿Quiénes están en la posición 5 y 6? En la posición 5 y 6, en los dos grupos de datos tengo al 9. En el grupo de datos 1,
es el 9 y el 9, obviamente que el promedio de 9 y 9 es 9, y acá lo mismo, ¿no? Entonces, estos dos grupos de datos tienen la misma media y la misma mediana. Entonces, vamos a decir dos cosas. Para los dos, el coeficiente de asimetría es 0. Los dos conjuntos de datos son perfectamente simétricos. Creo que acá estaba un dibujito. Perdí. Ahí. Los dos conjuntos de datos son perfectamente simétricos. Está la media y la mediana en el centro y a los dos lados están los otros datos de la variable, pero ubicados de tal forma que está compensado el peso justo en el medio. ¿Sí? No es que de un lado tiraba más y tuve que correr la media para un lado. Pero en uno de los dos hay mayor variabilidad. Están más desparramados los datos. Fíjense que acá estaban todos concentrados. Tenía el 9 repetido 4 veces, el 8 y el 10 repetidos 2 veces, el 7 y el 11 repetidos una sola vez, y quedó la balanza bien centrada en ese 9, pero todo cerquita del 9. En cambio, en el otro, es cierto que el 9 está en el medio y que la balanza de los dos lados tiene la misma cantidad de elementos, pero acá están recontra lejos de ese valor. Eso es la dispersión. ¿Qué tan desparramados están los datos? Allá están re desparramados. ¿Cómo lo vimos? En el coeficiente de variabilidad, que en un caso me daba 12% y en el otro caso me daba 46%. Estos conjuntos de datos, los dos son perfectamente simétricos, pero en uno hay poca variabilidad contra otro que hay mucha variabilidad. Si estos fueran sus trabajadores que están haciendo producciones diarias, ¿qué dirían de esta gente? Verso, ¿qué dirían? Conjunto de datos del departamento 1 es más homogéneo, todos trabajan más o menos la misma cantidad, producen más o menos la misma cantidad, mientras que en el otro conjunto de trabajadores es un conjunto de trabajadores heterogéneo en cuanto a su producción. Tengo al nuevo que produce 3 y tengo al antiguo que produce 15, era el más grande, 15, ¿no? Entonces compensa, ese unos trabajan poco, otros trabajan mucho y terminan trabajando en promedio lo mismo que en el otro. ¿Con qué grupo de trabajadores se quedarían ustedes si tuvieran que elegir? Son sus trabajadores, van a hacer huevo de Pascua para ahora el domingo. El más homogéneo, obvio. El otro tiene que empujar, ese es el que sostiene la escalera y el que sube, ¿no? Los de la municipalidad, 3 sostienen la escalera y uno sube. Bueno, ese sería el conjunto de datos. Depende del contexto, voy a mirar cuál es la variable. A lo mejor me interesa que sea un grupo de datos heterogéneos, ¿no? Que tenga mucha representatividad. ¿Qué sería? No sé. Opiniones, ¿no? Las opiniones nos gusta tener de todas clases. Bueno, si fueran opiniones, querría tener diferentes. Acá me gusta tener todas iguales. ¿Listo el pollo? ¿Preguntas? Las 200 filminas que pasé de largo, a ver, voy a volver si hay algo que no haya dicho. Creo que solamente les mostré la primera, ¿no? Esa sola. Está dicho todo eso, son las fórmulas de cálculo. Las filminas están en el aula, más o menos parecidas a estas. Yo le voy poniendo cosas que quiero contar y después paso de largo. Eso está contado, es la fórmula de definición para la desviación media. La única diferencia es el tamaño de la letra N, si mayúscula o minúscula. Está en el aula la filmina. Como PDF creo que está.
Varianza, también hablamos de cómo se escribe la varianza y cuál es su fórmula de cálculo de la varianza, cómo se la representa y demás. Esa es la fórmula de definición de las dos. La desviación estándar, que ya contamos cómo se calculaba, en fórmula de definición, todavía aparece ahí. De la fórmula de definición a la fórmula de cálculo es un procedimiento algebraico, ¿sí? Tienen que hacer el cuadrado de un binomio, usar las propiedades de la sumatoria. Suelen tener los libros esa demostración. No cambia nada si la tienen escrita en su tablita de fórmulas, ¿no? Y ahí como un resumen de cómo se define, cómo se calcula en cada caso, ¿sí? Cómo se la representa, con qué letrita. Y las ventajas y desventajas de cada una de ellas como para elegirlas o decir cuál sirve, cuál no. Es básicamente lo que les decía antes, ¿no? El rango, que si bien es fácil de calcular, no tiene mayor dificultad que hacer una resta, lo que hace es no tomar a la media en consideración. Entonces solamente sé qué distancia hay entre el más chico y más grande, pero no tengo referencia al valor central que podría elegir como representante. Entonces, esa no suele ser una medida de variabilidad que se considere contra las otras tres que tenemos. La desviación media es fácil de calcular y fácil de interpretar porque lo único que hace es tomar distancias en valor absoluto y calcular el promedio de esas distancias. Lo malo es que no tengo la calculadora que me haga ese cálculo, lo tengo que hacer a manopla. Y ley del menor esfuerzo no lo queremos hacer, obviamente. ¿Esto lo quieren hacer? Buscarán un Excel, pondrán la formulita, copiarán la fórmula con el extensor de fórmulas, ¿no? ¿Hicieron hoja de cálculo básica? No. Para estirar una fórmula, agarramos la fórmula que está en una celda y estiramos, ¿no? Bueno, eso sería todo el trabajo que tendría que hacer. Pero a manopla es un poco complicado. Y varianza y desviación estándar, que son la misma cosa casi, una al cuadrado y otra con raíz, tienen la ventaja de tener una fórmula de definición y una fórmula de cálculo que me permite un procesamiento rápido cuando tengo las sumas, la suma de los cuadrados y la suma de los x, y me permite una interpretación similar a la desviación media, ¿no? La única diferencia de desviación media es que el recurso para sacarse los negativos de encima, en vez de ponerle valor absoluto, es ponerle cuadrado. Pero básicamente es la misma cuestión. Esas tres, en general, toman a la media como medida de representante central, entonces todas tienen a la media en su fórmula y por lo tanto me cuentan distancias respecto a la media. Si quieren distancias respecto a otra cosa, tendrán que cambiar ustedes la fórmula para ver si funciona o no. Listo el pollo. Forma de datos también hablamos, sesgo y simetría. Cuando hay sesgo y cuando hay simetría, la fórmula de cálculo es la misma, cambia la letra para población y muestra, ¿no? Ya nada, tengo que prestar atención cómo escribo al simbolito para el caso de que tenga que calcular en cada caso. Sesgo positivo cuando la que se corrió hacia la derecha es la media, sesgo negativo cuando la que se corrió hacia la izquierda es la media. Porque la mediana siempre es central por ubicación, no central por los valores de la variable. Eso está dicho. Simétrica, izquierda y derecha, leve, moderada, intensa. Yo le dije fuerte. Sinónimos, ¿eh? Si no le gusta la palabra leve, bueno, poca. Chao. Ese era el ejemplo. Acá, si el mouse anduviera, estaban los dibujitos, acá estaban las cuentas, por suerte salieron ya del pizarrón, así que está calculado. Todo esto está dicho. 0,8 y 3,6 nos había salido a nosotros, así que eso seguía bien. ¿Para qué trabajé tanto en el pizarrón? Tenía todo hecho acá. No aprenda. Varianza y desvío estándar están hechas con la suma, ¿eh? Nosotros eso obviamos. Mandamos a la calculadora que lo haga, ¿sí?
y dio lo mismo, 1,1, creo que era 1,14, y 4,1 era 4,16. Tenemos más decimales, pero no pasó nada. Coeficiente de variación y coeficiente de asimetría nos dio más o menos lo mismo. Creo que acá era 46, no 45, pero eso va a depender de la cantidad de decimales. En el parcial, ustedes deciden cuántos decimales usar. Generalmente les decimos por redondeo en 2 decimales, no por corte. Eso les habló Ale en la clase pasada. Así que más o menos los números van a estar siempre parecidos, no va a haber mucha diferencia. Me dio 45, otro le dio 46. Bueno, hay que mirar qué numeritos usaste en el cálculo, ¿no? Si ahí hubiera sido población o muestra, sí cambia si le ponemos el bien o el mal. De estos conjuntos de datos, entonces dijimos que vamos a decir que son perfectamente simétricos. En uno hay mayor heterogeneidad o mayor dispersión respecto a la media. Medida central representante para estos dos conjuntos de datos. Acuérdense que decíamos, tengo para elegir 3, media, mediana y moda. Y elijo descartando porque se porta mal. Moda en estas dos, 9. Media, 9. Mediana, 9. ¿A quién voy a elegir como central? Al 9. Listo, chao. ¿Cómo se llama el 9? Y se llama todo. Se llama moda, se llama media y se llama mediana. No importa. ¿Cuándo no voy a elegir a la media como medida de tendencia central? Cuando no voy a elegir a la media como medida de tendencia central. Fíjense, cuando la media esté corrida, como justo me subí, se corrió. Cuando la media esté corrida para uno de los dos lados, cuando haya sesgo. Entonces la media no sería buena para representar al centro porque se corrió hacia un lado o hacia el otro, influenciada por los valores que tomaba la variable. A la media le da igual qué valores toma la variable, ¿no? Si en vez de ser, vuelvo para atrás, si en vez de ser 15 el valor de producción de uno de los, vuelvo para atrás, ahí. Si allá ese 15 por algún motivo hubiera sido un 150, el tipo estaba a toda máquina, 150 unidades produjo ese día. El 150 no hace que la mediana cambie, ¿no? La mediana iba a seguir siendo 9, pero la media se pegó una corrida hacia la derecha terrible. Seguro que ya no es 9, debe ser un numerazo. ¿Por qué? Porque en su cálculo ese número hizo que se desplazara hacia la derecha. Entonces, ¿puede ser central el número que me dé de promedio con ese tironazo que se pegó a la derecha? No. Descarto a la media cuando el conjunto de datos presente un sesgo de moderado a intenso, ¿no? Si es leve, me da igual. Moda casi nunca se la descarta por boba, qué sé yo. Porque a veces la moda suele estar en los extremos, porque es la más elegida cuando la variable es cualitativa. Siempre le ponemos una excusa para descartar a la moda. Y nos queremos quedar con la media, siempre. Quiero quedarme con la media. ¿Y por qué? Porque con la media hago el cálculo del desvío, hago el cálculo del coeficiente de variabilidad, hago el cálculo del coeficiente de asimetría. Me interesa tener a la media como central. Si no me puedo quedar con la media, me quedo con la mediana. La moda ni juega, casi nunca. Ya cuando las otras dos sean tan feas que me tengo que quedar con esa. ¿Sí? Odio esa pregunta, yo no las hago en parciales. Es una pregunta típica. ¿Qué medida de tendencia central elegiría para representar este conjunto de observaciones? Sí, cualquiera, qué sé yo, no me pregunte eso. Yo no les pregunto. Sí les pregunto respecto a la asimetría, sesgo y la variabilidad. Porque nos interesa saber qué tan homogéneo o heterogéneo es, qué tan disperso es un conjunto de datos. ¿Listo? Chau. Ya me aburrí. Ni hablar ustedes. Tarea, fotito y tarea.
Como no les voy a preguntar qué medida de tendencia central elegiría para representar a estos conjuntos de datos, sí les voy a pedir que analicen comportamiento en cuanto a simetría, sesgo y variabilidad, ¿sí? Con eso podrían decir cuál es la medida que representa el centro, si quisieran. Y si no, solamente dice este conjunto es más homogéneo, este más heterogéneo, bla, bla, bla. Si quieren pasar al grupo, ahí ya tienen los que están en sus casas. Ah, igual hacen captura de pantalla y chao. Secuestro de pantalla, dice mi mamá, la captura de pantalla. ¿Listo? Tarea, para que se aburran en sus casas. Lo que sigue es medidas de ubicación relativa. Y esto parece un montón, pero es una pavada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suponer que el centro de cualquier conjunto de datos es la media. Y tengo acá un conjunto de datos y voy a suponer que el centro sí o sí es la media. Y esa va a ser mi referencia a partir de ahora. Estoy parada en el centro y quiero saber si una observación que está para un lado o para el otro, comparada con esa media, ¿qué distancia tiene? ¿Sí? ¿A qué distancia está de esa media? Pero esta media puede ser cualquier número. Puede ser que tenga 2 decimales, 3 decimales, 15 enteros, ningún entero, solo decimales. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tomar al desvío como unidad patrón, ¿sí? Y acá tengo una observación y la unidad patrón es el desvío. Voy a ver cuántas veces entra esa unidad patrón en la distancia que hay entre la media y la observación, ¿sí? Vamos a suponer que acá entró 3 veces el desvío, ¿sí? Que mi desvío era esto. Entonces, entró 3 veces el desvío ahí, entonces a esta observación le voy a asignar el 3. Si tengo una observación para este lado, y esa observación está a 3,5, parece, por mis palitos estos, 3,5, 1, 2, 3 y casi otro. Bueno, a este entonces le voy a asignar el menos 3,5, porque usé como paso, como unidad de medida al desvío. A este le asigno el 3, a este le asigno el 3,5 y entonces sé si una observación está lejos o cerca del medio en términos del desvío. ¿Sí? En nuestra medida de recién, en nuestras medidas de recién, la media era 9. El desvío en la primera era 1,14, 1,15. 1,04. Bien. Entonces yo a cualquiera de las otras medidas que tenía en mi tabla le puedo asignar un valor de posición en términos del desvío, ¿no? Tenía un valor que era 7. ¿Está bien? ¿7 había uno o no? La borré todo, así que me olvidé. 7 había un valor. Entonces, ¿qué es el 7 comparado con este 9? Sé que el 7 está a la izquierda, pero ¿qué tan alejado está en términos del desvío? Entonces voy a hacer esto mismo, tomando acá el 9, el desvío que vale 1,04, para encontrar el 7. ¿Qué tan alejado está este 7? Esto es desvío poblacional, ¿no? ¿Qué
¿Qué tan alejado está ese 7 de la media en términos del desvío? ¿Qué cuenta tengo que hacer? 7 menos 9 me da menos 2. 7 menos 9 y divido por el desvío, 1,04. Menos 2 dividido 1,04 me dice que ese valor de la variable en términos del desvío está a menos 1,90, sí, menos 1,92. Entonces, este 1,04 casi 2 veces, por un pelito no entró 2 veces, pero hacia la izquierda, 1 acá, 2 acá, a este entonces en términos del desvío le toca el menos 1,92. ¿Qué hice? Convertí una observación que seguramente tenía unidades en un número estandarizado. ¿Por qué estandarizado? Y porque ahora ya no tiene más unidades. ¿Qué es? No sé, esto era unidades de producto, ¿no? 7 unidades de producto menos 9 unidades de producto, el resultado del numerador estaba en unidades de producto. El denominador, desvíos en unidades de producto. Entonces, chau, se me fueron las unidades de producto, ahora este número no tiene unidades. Si fuera esto, no sé, la cantidad de dólares por hora que gana alguien, dólares por hora, menos dólares por hora, dividido dólares por hora, se fueron los dólares por hora, y entonces esto me dice que el 7 está a casi 2 unidades de distancia en términos del desvío respecto a la media. ¿Sí? ¿Qué hice? Convertí este número 7 a una nueva variable, que ahora se llama z, según lo que dice allá, que son unidades estándar. ¿Por qué estándar? Porque tomé el desvío estándar como unidad patrón. ¿Sí? Esto lo vamos a usar un montón, aparece ahora, y después lo seguimos usando en las siguientes unidades, o sea que no es tiempo perdido hacer estas restas y divisiones por 2. ¿Listo? Había otra medida que era 12. Esa medida que era 12 en unidades de producto, en unidades estándar, ¿en qué se convierte? Acá eran, el tipo produce 12 unidades. Y acá es distancia de la media en términos del desvío. ¿Qué tengo que hacer? 12 menos 9, ahora me da 3, y 3 dividido 1,04 debe ser cerca de 3. 2,88. Entonces ya no es más 12 el valor, ahora se convirtió en otra variable. Acá era cantidades de productos que producen los tipitos que trabajan en esta empresa no sé qué días, ahora acá voy a poner 2,88. Voy a decir que el tipo que produce 12 está a 3 desvíos de lo que se produce en promedio. ¿Sí? Se alejó, está a casi 3 desvíos de lo que se produce en ese departamento en promedio. ¿Cuánto valía el promedio? Ah, no sé, ya lo perdí. ¿Cuánto era el desvío? Ah, no sé, ya lo perdí. Lo usé acá, ¿no? Pero cuando ya puse acá este 3, ya el resto lo perdí. ¿Estamos? Otro ejemplo. Con lo justo. Cuco de este pedazo de unidad. Cuco de la primera parte, histograma. Cuco de esta parte, de medidas de resumen, estas dos bellezas de reglas o leyes.
tenemos dos opciones. Una opción me va a contar qué pasa en el conjunto de observaciones cuando el conjunto de datos sea simétrico. Y otra me va a contar más o menos qué pasa en el conjunto de datos cuando no sea simétrico o yo no lo sepa, ¿sí? Mi regla mnemotécnica es Chebyshev es cualquiera. Fácil. Cuando uso la regla empírica para hablar de mi conjunto de observaciones, necesito que no sea cualquiera, sino que sea simétrica. Voy a usar la regla de Chebyshev para hablar de lo que pasa en mi conjunto de datos cuando sea cualquiera. O sea, no necesito que sea simétrica. Si es simétrica me da igual. Vale en cualquier caso, ¿sí? Regla empírica sí o sí cuando es simétrica. Estas dos reglas o leyes vienen de un estudio del comportamiento de muchos datos y a partir del estudio de muchos datos llegaron a estas conclusiones. Empírica significa que a partir de la observación de muchas veces lo mismo llegué a una conclusión, ¿no? De la experiencia, sale de la experiencia, es decir, empírica. Bueno, de la experiencia alguien determinó que si el conjunto de datos es simétrico de la media a una unidad, no me importa quién es la media, por ahí anda, o así si quiere, de la media a una unidad en términos de desvío, de vuelta no me importa quién es el desvío, pero está a una unidad en términos del desvío, para un lado y para el otro, así que acá tendría que decir, voy a usar esta, ¿sí? De la media a un desvío, de la media a un desvío, estoy complicada con sigma hoy. En este grupo, de la media a un desvío para un lado, de la media a un desvío para el otro, como el conjunto de datos es simétrico, quedó atrapado aproximadamente el 68% de las observaciones. ¿En qué conjunto de datos? Ni me importa qué conjunto de datos era. ¿Cuántos datos son? No me importa. Era simétrico, ni sé quién es su media, ni sé quién es su desvío, pero acá adentro quedó atrapado el 68% de las observaciones y la palabra es aproximadamente. A lo mejor hay más, a lo mejor hay menos. Tendré que ver qué pasa en realidad en mi conjunto de datos, pero eso no queremos hacer. Nosotros queremos hablar de generalidades, ¿no? Si no, digo, bueno, 5 de 10 quedaron acá, 50%. Bueno, pero vos tuviste que hacer el cálculo y yo no. ¿Sí? Ahora, si el conjunto de datos es perfectamente simétrico, o yo considero que ese conjunto de datos es simétrico, y me extiendo de la media a 2 unidades para cada lado, en términos del desvío, no 2 unidades de lo que haya dibujado, no 2 rayitas ni 2 nada, 2 desvíos para cada lado. En ese caso, va a quedar atrapado en ese intervalo el 98 era, 95, 95% aproximadamente. ¿Entre qué y qué valor? Entre la media y 2 desvíos para este lado y la media y 2 desvíos para este lado. A 3 desvíos, justo recién hicimos el número 3, ¿no? Ese 288 que hicimos recién. En 3 desvíos para cada lado, quedaría aproximadamente, y ahí ya es el 99,9, 99% aproximadamente de las observaciones. Pero eso solo vale si el conjunto de datos es simétrico. Y fíjense que solamente con simétrico puedo decir a un desvío, a 2 desvíos o a 3 desvíos. Por ahora. Por ahora vamos a decir, encerrado a un desvío, 68 aproximadamente. Encerrado a 2 desvíos, 95 aproximadamente. Y si me extiendo a 3 desvíos, entre medio, aproximadamente el 99. Después vamos a ver que hay más que estos 3. Por ahora con 1, 2 y 3 nos alcanza. Si la distribución fuera cualquiera, Chebyshev es cualquiera.
¿Qué va a hacer Chebyshev? Va a decir, bueno, soy tan fantástico que te hablo de cualquiera, te puedo dar a cualquier distancia de la media, ¿sí? Si acá está la media y vos querés que te diga cuánto queda atrapado a 1,5 desvíos para cada lado, te lo digo. Es re capísimo, Chebyshev. Me dice de cualquier número que se me ocurra a mí cuánto queda atrapado. No me dice para 1. Ahí ya no. O sea, 1 no, pero de 1 en adelante, lo que quiera. ¿Cómo voy a saber cuánto queda atrapado a lo que quiera? Bueno, ese lo que quiera se convierte en una letra K. ¿A cuántos desvíos? Acá de lo que quiera. Lo que quiera para un lado y lo que quiera para el otro, siempre que ese lo que quiera no sea 1, el porcentaje voy a saberlo haciendo 1 menos 1 sobre SK al cuadrado, por 100. ¿Sí? Entonces yo dije recién, bueno, lo que quiera es 1,5. ¿Qué queda atrapado cuando la distribución es cualquiera entre 1,5 para un lado y 1,5 para el otro? Cuenta que tengo que hacer, poner acá el 1,5, elevarlo al cuadrado, 1 dividido ese 1,5 al cuadrado y restarlo de 1. Háganme la cuentita que yo no tengo ni idea. 1,5 de eso para un lado y 1,5 para este otro. ¿Cuánto será que queda atrapado acá? Tengo que hacer 1 sobre 1 menos 1,5 al cuadrado. Esta cuentita hay que hacer. Tres cuartos, 9 16avos, 16 novenos, casi 1,6, 1,06. ¿60%? Seguro que no. Esto da 0,55. Sí, hay que multiplicar por 100, pero esta cuantita que te da, 0,55. 55, 55, 55. Entonces, acá le da 55,55%. Elegí un número cualquiera, ¿eh? Podrían haber elegido 2, 1,25, 1,33, lo que quieran. La letra K de si quiero, quiero. Entonces, ¿qué trampa hay acá que no tenía la otra, ¿no? La regla empírica era fácil, puedo usar con 1, con 2 o con 3, y digo aproximadamente encerrado acá quedó tanto, aproximadamente acá quedó encerrado tanto, pero tenía la trampa de usar solo esos 3. Acá puedo usar cualquier número que se me ocurra, no puedo usar el número 1, después puedo usar el que se me ocurra, 2, 20, 88. El tema es que me va a dar una cantidad de observaciones y la palabra acá no es aproximadamente, sino es al menos. Voy a decir que si mi conjunto de observaciones tenía una distribución que no era simétrica, o yo no me tomé el trabajo de mirar si era simétrica, o ya directamente me daba un coeficiente de asimetría que me decía que no era simétrico, ¿no? Chebyshev es cualquiera, me sirve para siempre. Este 55,5 me dice que al menos en ese intervalo que va de la media para un lado y para el otro, 1,5 veces el desvío, estaría al menos el 55, casi 56%. Al menos quiere decir que si yo voy y miro los datos de verdad, puede ser que tenga más. Ese número me dice, esto por lo menos, puede ser que tengas más. ¿Está? Chebyshev es cualquiera, es la regla para acordarse cuándo uso cada una. Una empírica, solamente si el conjunto de datos es simétrica. Chebyshev en cualquier otro caso.
La regla empírica me habla de conjuntos de datos perfectamente simétricos y tengo esos 3 numeritos para acordármelos por ahora de memoria. Más adelante vamos a recurrir a una tabla para no acordarnos nada de memoria. Y fin. Y ejemplo. Acá creo que tenía un jueguito por ahí. Más ganas de irse a preparar la comida, imposible. Ahí, jueguito, creo que hay 3 y cerramos temas de unidad. Esto es... Me voy a escapar y le paso al chat, ¿sí? Este es uno. Igual le paso los 3 al chat, si no los usan ahora, los usan después. En el aula virtual están estas cositas, yo se las voy subiendo en algo que está al final de la página, de la portada, donde dice aprendizaje autónomo, ¿sí? Ahí hay varias. Están estas y están los jueguitos que les armé con GeoGebra. ¿Sacaron esta? Le paso al chat de la clase. Saca. Chat, ¿dónde está el chat? Está tardando su tiempito en abrir el chat, así que aguántenme un ratito. Ahí. Va la de hoy. Esto todavía no está en el aula, pero seguramente a la tarde se las subiré. Y la última es esta. Estos 3 últimos jueguitos son de medida de tendencia central, medida de tendencia no central y de variabilidad, ¿sí? 3 grupitos como para ir separando. Caja y bigotes no hay nada, pero sí tienen de caja y bigotes para jugar en GeoGebra. GeoGebra entren y miren que no se puede romper nada. Hay partes móviles, pueden mover quiénes son los bigotes, quiénes son los cuartiles, etc. Esto está tan lento, no se puede hacer más lento. Y les muestro un ratito los que están acá, el de caja y bigotes, cómo se mueven, después ustedes hacen, ¿no? Son autoevaluables porque están configurados como paquetes como de juegos y entonces ustedes pueden guardar un puntaje, ¿no? Este le había mostrado creo que el de qué tabla elegirían, ¿sí? Ese está también ahí, este es el de caja y bigote. Si entran al aula virtual se va a ver así, pongo acá entrar, no está configurado cantidad límite de intentos como para que entren y hagan lo que quieran, les abren una ventana emergente, aparece con este formato acá y como si fuera un índice, podría haber puesto más cosas en el mismo, está de a uno por vez, entonces esto cierran o despliegan y les queda así, ¿sí? Aparece así la pantallita. En esa pantallita, hacia abajo, les dice guardar la puntuación, ¿sí? Es como que está
embebida la pantallita esa rosada adentro de una pantalla del aula virtual. Odio a Moodle, pero es lo que nos deja hacer. Antes otras plataformas eran más eficientes en cuanto a esto. Esto quedó chiquito, acá puedo ampliar y usar todo el tamaño de la pantalla, ahí ya no me deja guardar la puntuación, o sea que tendría que achicar la pantalla y poner guardar la puntuación, ¿sí? Instrucciones de cómo se juega, bla, bla, bla. Entren, lean si quieren, pongo comenzar. Igual que en el conjunto de qué tabla usaría, si simple o agrupada, acá les dice alguna cosita, ¿sí? Y ustedes pueden ordenar o no los datos. ¿Sí? Acá no sé cuántos datos hay, aparentemente son 20 y tienen valores en dólares. Le voy a pedir que ordene, ahí ya me descontó medio punto por fiaquento, porque podría haber ordenado yo, y veo que tengo números decimales, ¿sí? Por la forma del lenguaje que tiene GeoGebra, la separación decimal es el punto, pero bueno, es porque en inglés el punto es coma y la coma es punto, siempre complicándonos la vida. Entonces, este 2 es que sean 2, lo que sea, por día, 2 dineros por día, 3,4 dineros por día, etcétera, etcétera. Sé que por definición ahí mi variable sería continua, ¿no? Si fuera el caso, tendría que trabajar con una tabla de frecuencias para datos agrupados. No es lo que me pide es que haga el diagrama de caja y bigotes. ¿Cómo voy a hacer el diagrama de caja y bigotes? Agarrando estos bordes. No tengo ni idea, pero voy a poner que el bigote está por acá, que la mediana está por acá, que el cuartil 3 está por acá. Se ve que solamente moviendo, ¿no? En esa escala y ya está. No sé. Calculando sería distinto. Se supone que ustedes van a calcular en algún lado los cuartiles, los límites, van a decir quién es el bigote y ahí ponen corregir. Esto voy a ocultar. Y va a decir obviamente que es cualquier cosa porque yo hice cualquier cosa, ¿no? Superpone el que está bien con el que está mal, me dice cuál es el gráfico solución y lo superpone y arriba me muestra los numeritos que tendrían que haber salido bien. Entonces, esto les serviría a ustedes para evaluarse si están haciendo bien o mal y da al azar datos que son enteros, datos que son decimales, a veces pares, a veces impares, y no tienen más que mover acá para encontrar el valor que están buscando que le dio en su cálculo. Voy a poner que se achique esta pantalla, voy a poner terminar y ahí me va a guardar seguramente, y si pongo acá guardar puntuación, el puntaje de lo que me saqué. Si son ustedes muy competitivos y quieren competir contra alguien o consigo mismos, guardan la puntuación y después intentan superar esa puntuación. Lo mío está. Yo hice el dibujito, así que ustedes después hacen su tarea. Tienen para entretenerse en el aula virtual, están todo lo que hicimos las clases pasadas y ahora les voy a agregar los 3 que les mandé hoy, ¿sí? A su ritmo y cada cual sabe si le fue bien o mal, como autoevaluación para los parciales. Felices Pascuas o nos vemos el miércoles. Adiós. Adiós, adiós. Chao. Chao a los que están en su casa. Cierro la llamada. Adiós. Y cierro. Chao, chao.